De vuelta en este día viernes, hoy en El Mundo, revisando la actualidad, vamos a pasar a analizar el tema que marcó la agenda durante toda esta semana en materia internacional y especialmente en Estados Unidos, las protestas estudiantiles a favor de la causa palestina, denunciando el genocidio, como dicen los líderes. Todo comenzó en la Universidad de Columbia ya hace varias semanas, pero durante el comienzo de la semana hubo enfrentamientos con la policía hasta la irrupción finalmente en el Hamilton Hall de esa casa de estudios en Nueva York. Lo mismo ocurría también luego en el UCLA, en Los Ángeles, y así en diversos centros de estudio, anoche en Portland, por ejemplo. E incluso, como veíamos en el segmento anterior de nuestro programa, se ha extrapolado este fenómeno de manera mucho más tenue todavía, pero a otras universidades de otros países incluso. Pero respecto de lo que ocurre en Estados Unidos, parece esta incidencia marcar la carrera electoral tanto para Joe Biden como para Donald Trump, y por eso es que queremos analizar todo esto con Jorge Saad. Él es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, quien ya está en contacto con nosotros. Jorge, gracias por aceptar nuestro llamado. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, bueno, Jorge, a ver, comencemos a hablar de esto. Quiero recoger solo para iniciar y dar pie para este análisis una declaración que hizo el propio Bernie Sanders a CNN hace algunos días, donde decía que estas protestas estudiantiles pueden ser el Vietnam de Joe Biden, haciendo la semejanza también con lo que ocurrió en la propia Columbia en los años 60, pero también, por supuesto, con lo que está ocurriendo hoy. ¿Es tan así? ¿Puede ser tan relevante para Joe Biden lo que está ocurriendo en las universidades? A ver, me parece que lo que está ocurriendo en Palestina y en Gaza en particular, Carlos, es lamentable desde el punto de vista humanitario. Es ya derechamente un masacre con más de 30.000 civiles muertos, asesinados. Y ha tenido un impacto mundial, ha tenido un impacto en la opinión pública, probablemente de una forma más profunda que la que se hubiera imaginado, especialmente en los países de Occidente, y lo estamos viendo en las universidades. Pero la verdad de las cosas, Carlos, que si vemos la elección del 5 de noviembre, creo que hay dos elementos que van a ser determinantes. Uno, la percepción de la economía, que siempre es un aspecto muy sensible para los norteamericanos, en una sociedad hiperpolarizada. Si tú ves las encuestas para los republicanos o para quienes se sienten cercanos a los republicanos, la economía está por un mal camino y para los que se consideran demócratas por un buen camino. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es el tema migratorio, Carlos, que ha tenido una especial importancia en el último tiempo, especialmente toda esa presión de Centroamérica, del Triángulo del Norte, que presiona la migración hacia México y hacia Estados Unidos. Creo que esos son los elementos más determinantes. Este otro tema que estamos viendo de las protestas puede tener una incidencia, pero si miramos la historia de las elecciones americanas, los temas de política exterior, especialmente las últimas elecciones, no suelen ser los más determinantes a pesar de la alta connotación pública que está teniendo estas protestas y lo que está generando también en los problemas de funcionamiento de las universidades americanas. Claro, ahora hay un detalle que tiene que ver con la masa electoral a la que puede aspirar Joe Biden a hacer crecer su votación y entre ellos están los jóvenes. Y allí el análisis es importante respecto de cuánto los jóvenes se han sentido indignados de alguna forma o interpretados o no por el actuar de Joe Biden en torno a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. ¿Pudiese ser eso? ¿Pudiese tener eso repercusión en las boletas al final? Puede tener repercusión, Carlos, pero esos votantes no se van a ir tampoco a favor de Trump. Puede quizás desanimar a un partido demócrata que, si vemos la elección que viene en noviembre, no tiene la energía que hoy día está más bien volcada en el Partido Republicano, donde hay un mayor optimismo, porque en todas las encuestas Trump está liderando por un estrecho margen, e incluso en los llamados estados claves, Wisconsin, Arizona, Michigan, Pensilvania, Trump lidera entre 1 a 5 puntos. Entonces, esto podría generar un nuevo desánimo en los partidarios demócratas, porque obviamente si tú ves en el segmento juvenil, el rechazo hacia la acción del gobierno de Israel y de Netanyahu es mucho mayor e incluso está afectando la llamada legitimidad moral de la acción de Israel en Palestina. Sí, y en términos también, mirando lo que está haciendo el propio Donald Trump, que estableció algunas frases esta semana bastante
tajantes respecto de lo que está ocurriendo en las universidades para saber si es que se sigue el camino correcto o no electoralmente. ¿Cuál es el análisis que usted nos puede hacer cuando Donald Trump, por ejemplo, decía que le había dado gusto ver las imágenes de la policía desarmando estos campamentos en las universidades? ¿Cuál es la visión que usted tiene respecto de cómo está abordando desde la oposición Donald Trump este fenómeno? Donald Trump es un maestro de polarizar a la sociedad y polarizar a la política. Tiene una capacidad de manejo comunicacional, de instalar los temas en la agenda que no tiene ningún otro candidato o presidente cuando él le tocó ejercer. Por lo tanto, él le acomoda esa cancha de la polarización en una sociedad americana que está hiperpolarizada, en una política que está dividida en dos, que si nosotros analizamos las temáticas, en la única temática donde hay un apoyo bipartidista en Estados Unidos es respecto de China, pero ni siquiera en los otros temas de política exterior. Entonces, en esa sociedad tan fraccionada, tan dividida en dos, a Trump le acomoda. Pero hay que considerar lo que va a ocurrir con el juicio que está llevando adelante o que se está llevando adelante en contra del expresidente, porque si bien la Constitución americana incluso permitiría que estando condenado pueda ser candidato, incluso presidente, un eventual fallo adverso pudiera también desanimar a una parte de los republicanos, porque en su mayoría siguen considerando esto como un juicio político. Sí, y bueno, usted mencionaba al principio de esta conversación lo que ocurre con otros temas ligados a la contingencia en Estados Unidos, y allí entonces surgen algunos votantes, algunos grupos de electores que representan a las minorías, pero que cada vez son menos minorías en Estados Unidos, y ahí están los grupos raciales, ¿no? Están los asiáticos, están los latinos también cada vez más fuertes. Para ellos hay muchísimas necesidades no satisfechas hoy día en Estados Unidos. ¿Cuánto de eso también puede marcar el camino hasta noviembre? Tomando en cuenta que, claro, en países como los latinoamericanos el descontento se traduce muy directamente en las boletas. En Estados Unidos parece no ser un ejemplo tan revelador ese, pero puede ocurrir. Efectivamente, nosotros tenemos para la elección americana un candidato cuyas mayores dudas su condición de salud, que es el presidente Joe Biden. Incluso algunos han planteado la tesis de que quien lo acompañe en la papeleta de vicepresidente debiera reemplazarlo en caso que él gane en los primeros meses. Y por otro lado, Trump, que también se acerca a los 80 años, que ya conocemos cómo ha ejercido el poder, pero que hoy día tiene o representa una energía mayor que lo que está representando Joe Biden. El voto latino, que es muy importante, e importante para quienes nos están viendo en su casa, porque la pregunta es cómo impacta la elección de Estados Unidos, a América Latina y a Chile en particular, representa ese voto latino cerca del 20% de los votantes, y en estados como el de Florida suele ser determinante. Recordemos la elección de George Bush en el pasado, que terminó inclinando la balanza a favor de él. Si nosotros vemos cómo se ha comportado Biden y Trump con Latinoamérica, Biden en su época de senador y de parlamentario visitó cerca, y de vicepresidente de Obama, visitó cerca de 20 veces América Latina, conoce la región, estuvo en el Comité de Relaciones Exteriores, pero la verdad de las cosas es que en su presidencia tampoco había un cambio, un giro muy importante en la política hacia América Latina. Siempre se dice que Estados Unidos, su foco es México y llega hasta Centroamérica, especialmente por el tema migratorio. Claro. Biden ha tenido una política económica más bien proteccionista, así como a Trump se le acusaba de ser aislacionista frente al mundo. Entonces no debiéramos ver una mayor variación. Puede haber una variación en la retórica, puede haber una política exterior de Trump, si vemos la de su mandato pasado, más basada en la zanahoria y el garrote. Yo premio pero castigo. La retórica de Biden es más amable, entre comillas. Pero si vemos la rivalidad, por ejemplo, que ha tenido con China, y menciono esto porque China y Estados Unidos son los dos principales socios comerciales de nuestra economía de Chile, no ha habido mayor variación, salvo en la retórica. Los aranceles altos se mantienen, la guerra comercial no, de la forma en la que la conocimos en 2019, permanece. Entonces creo que vamos a seguir siendo una suerte de patio trasero más allá de quien triunfe en la elección de noviembre. Muy bien, Jorge Saad, queremos agradecerle estos minutos de conversación. Seguramente de aquí hasta noviembre seguiremos analizando, seguirá estando usted invitado también, y le agradecemos que conteste nuestros llamados para analizar el camino de Estados Unidos hacia la elección. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación y buen fin de semana. Nos vemos. Así cerramos esta edición de Hoy en el Mundo. Gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. Buen fin de semana.